Continuamos conversando con el decano del Colegio de Economistas del Perú, el doctor Juan Arturo Corrales. Doctor, el otro eje, diversificación productiva, se puso en marcha con mucho entusiasmo, diría, ¿no? El propio presidente, acompañado de sus ministros, representantes de diversas instituciones del sector privado. Y luego de lanzar el plan, hubo una evaluación por parte de la CONFIEP y el ministro de la Producción, Piero Gersi, y él señalaba que se va avanzando, ¿no? Y empezaba a hablar ahí del eje 1, del eje 2, del eje 3, el eje 4. Tu óptica, ¿cuánto estamos avanzando? Sabemos que es buena el plan, ya lo hemos conversado anteriormente. El tema es cuánto avanzamos para ver si esto alcanza en el corto o en el mediano plazo al sector productivo. Así es. Sí, o sea, para enfocar los aspectos de manera no estratégica, todos estos esfuerzos que está haciendo el gobierno con las medidas económicas, sabemos de que se quiere evitar la palabra paquetes económicos, sino medidas económicas, tiene que ver con el lado de la demanda. Decíamos hace un momento que esto se resume en una expansión tanto desde el lado fiscal de 7.500 millones y 4.500 millones desde el lado del consumo. O sea, son ambos aspectos relacionados a la demanda. Desde el aspecto de la oferta, que es donde está el otro lado, donde están las empresas, yo sí tengo que decir esta mañana que veo poco avance. No hay el avance esperado, que lo que significa hacer de que la situación coyuntural y estructural que hay en el país, especialmente lo que se refiere a las dificultades que tienen los pequeños empresarios para poder desarrollar sus procesos productivos. Aquí esto no soluciona el problema de las tasas de interés. Esto no soluciona los problemas tecnológicos que tienen las empresas para poder mejorar sus procesos productivos. Esto no mejora la información que necesitan, y lo hemos dicho acá en este programa, de la necesidad de que haya una información de la demanda para poder hacer de que los empresarios puedan enfrentar de una manera más vigorosa sus decisiones de producción y de inversión. ¿Cómo hacer esto? Definitivamente es parte de un plan de diversificación productiva que en este momento, yo sé que van a haber varias preguntas sobre esto, pero definitivamente entrando de saque hay poco avance. Poco avance. En el primer eje, de hecho, del plan, dice identificar y priorizar cadenas de valor con potencial de inserción en el mercado mundial. Entonces, ahí hay un primer punto que no estamos recibiendo la información, teniendo el Ministerio de la Producción direcciones regionales de producción, la cual debería ser la data inmediata, por un lado, y el eslabón inmediato con la producción local, regional. Entonces, a la fecha, solo sabemos de 4 incubadoras empresariales que se ha certificado, entre ellas a la Universidad San Marcos y a la Universidad Católica, pero de cadenas de valor aún estamos en el limbo. Así es. Entonces ahí hay un primer problema a la que se refiere de la información. Por supuesto que sí. Cuando estamos hablando del ingreso de productos peruanos en el mercado internacional, por ejemplo, y lo hemos dicho también, no solamente en el mercado internacional, sino también en los mercados regionales, porque decíamos, ¿no?, de que hay la necesidad también de integración entre las propias regiones. No nos olvidemos de que el Perú es un país grande. Solamente hay 20 países más grandes que nuestro país a nivel mundial. Entonces, el hecho mismo de desarrollar un mercado interno ya es importante. Yo creo que la visión está cojeando porque estamos basando en lo que significa el mercado internacional, por ejemplo, en el rol que puedan tener los agregados comerciales. Y la verdad es demasiada responsabilidad para poder hacer de que ellos puedan facilitar la información de prospectiva que necesitan los empresarios para poder tomar decisiones de inversión. Cuando se toman decisiones de inversión y entrar, como usted decía, a las cadenas de valor internacionales, que significa ver en qué lugar estoy para poder entrar al proceso de producción, ya sea para producir algunos insumos o algunos bienes intermedios o finales, ¿no? Ese es un estudio del valor de la cadena. Esto es una información especializada que tiene que estar en manos de una
un ente que pueda facilitar esta información especialmente a los pequeños empresarios? En otra parte del mismo primer eje que lanza diversificación productiva, de hecho, de cara al 2016, dice, por ejemplo, contar con 16 agendas de innovación sectorial. Yo me quedaba preguntando cuáles son las agendas de innovación sectorial, y ahí hay digamos, un esfuerzo disperso. ¿No? Por un lado, el CONCITEC, el Consejo de la Competitividad, la universidad, el Ministerio de la Producción y, por último, el sector privado. ¿Cómo es que vamos a armonizar dentro de la agenda que facilite una innovación a menor costo y a menor tiempo? Por supuesto que sí. Y con mayor eficiencia. ¿Qué pasaría si todos, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo de que hay determinadas líneas de producción que hay que apoyar? Si nosotros revisamos las estadísticas de colocaciones de productos peruanos en el exterior, en lo que se refiere con valor agregado, tenemos los aspectos de agrícolas, pesqueros, metalmecánica, productos químicos, ¿de acuerdo? Y el gran potencial de la industria acuícola. ¿Ya? Entonces, esas son líneas que ya están establecidas por la propia realidad. La exportación está en el orden de los 10.000 a 11.000 millones de dólares, porque muchos creen de que acá no se produce productos con valor agregado. Tenemos que decirle que se producen como 30.000 millones de dólares, de los cuales son colocados todavía una parte pequeña en el mercado internacional. Entonces, contestando directamente a la pregunta, la propia realidad, por un lado, demuestra las líneas de acción que se pueden tener para poder crecer el Perú en los próximos años de manera vigorosa. La propia realidad lo da. Pero también, como estamos insistiendo en los diversos foros, y realmente muchas gracias, doctor Rómulo Fernández, de la oportunidad de poder establecer estas cosas que no se conversan en la agenda común. O sea, nos quedamos con los aspectos de la demanda, pero no hablamos de la oferta, no hablamos de Miguel, de Juan, de Pedro, que están enfrentados y están viendo las cosas que tienen que hacer para mejorar su producción. Ellos sí, o sea, no hay ese acompañamiento que tiene que haber. Pero contestando directamente a la pregunta, yo creo que el gran eje articulador para hacer que la ciencia, la universidad, el sector privado y el sector público puedan participar directamente en esta propuesta es tener una información de la perspectiva empresarial. Ciertamente el tema es la información, pero has tocado un punto sumamente importante y vivencial en este momento. El tema de la información y el tema de la hoja de ruta que facilite al productor, ya sea en el sector industrial, manufacturero, agrícola u otros, lleva a tener riesgos. Aquí lo hemos señalado y acabo de publicar un artículo sobre qué está pasando con la quinoa peruana, ¿no? Por un lado, el problema de no poder ingresar, haber sido negado una cantidad considerable de quinoa al mercado de los Estados Unidos, de haber sido quemado 23 toneladas en Bolivia y de recibir comunicaciones de Majes, por ejemplo, donde hay 15.000 toneladas que no saben a quién vender y está por debajo de los 5 soles, llegando a 3 soles el kilo. Y los usuarios, dice, no sabemos, hemos recurrido al Ministerio de Agricultura, al Congreso, y nadie nos da información qué vamos a hacer con nuestro producto. Creo que es el resultado de no tener justamente una hoja de ruta que articule, teniendo en cuenta la prospección sectorial y la prospección geográfica. Así es. Y esto, ojo, que esto lo están haciendo en Chile, lo hacen en Alemania, lo hacen en Corea, lo hacen en Japón. O sea, esto es información de los mercados. Esta es la información que se necesita y eso es lo que se tiene que ver. Y no solamente esa información tiene que ser para los empresarios que estén acá en Lima, porque Lima no es el Perú. Tiene que ser para los empresarios que están a lo largo y ancho de todo nuestro territorio nacional. Aquel peruano que se está levantando temprano y que tiene las toneladas de quinoa y no tiene mercado para ser colocado, es una preocupación para todos. No podemos decirle, oye, mira, qué pena, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? Y que puede romper una cadena incluso con el sistema financiero, porque ahí hay de por medio crédito. Por supuesto que sí. Entonces, hacemos un llamado al gobierno, hacemos un llamado de que es hora, como están haciendo otros países, de instalar una comisión de prospectiva empresarial integrada por especialistas, no solamente economistas,
ingenieros, sociólogos, antropólogos, administradores, contadores, abogados, para poder todos juntos, poder trabajar y hacer de que estos empresarios que están teniendo estas dificultades, que desde aquí saludamos, no tengan estos tremendos desafíos para enfrentar. Ellos saben hacer lo que es la producción. Así es. Pero el aspecto de la demanda, eso es algo que se mantiene. Hay información, por ejemplo, de Colombia, del sector metalmecánico. Ellos ya están estudiando el sector metalmecánico al año 2025, al año 2030. Y entonces eso le permite con esa información a los empresarios ahora comenzar a hacer su proceso de producción, incentivar los parques industriales, ir a los clústeres. O sea, es el dinamismo que tenemos que hacer. Si no tenemos eso claro, por favor, estamos dando medidas que definitivamente no tienen un derrotero hacia adelante. Sí, puede ser una buena noticia, mas no necesariamente puede ser efectiva con el impacto que se espera en la población. Pareciera que más se está trabajando, es una apreciación personal, en el eje 2, que es la adecuación de regulaciones y simplificación administrativa. Pareciera que eso es lo que está tratando de hacer en el Ministerio de la Producción, según alguna información extraoficial que tenemos, pero ese trabajo de laboratorio, de gabinete, de oficina, pues se viene haciendo muchos años. Por supuesto. Cuando la demanda está en el campo. Por supuesto que sí. Debemos manejar los aspectos con humildad y con sencillez. Cuando uno está analizando las propuestas, uno tiene que ver de que efectivamente lo que mueve al país es la producción. Debemos tener en cuenta que una población económicamente activa de 16.5 millones de personas, 15 millones está en lo que es la generación de empleo de la pequeña empresa y la empresa en general, del sector privado. Entonces, ese eje que tiene que ver con ese mayor crecimiento hacia ese sector es las acciones que tenemos que desarrollar. No debemos estar contentos solamente explorando y seguramente destacando esos aspectos que en buena hora están bien, pero el otro aspecto relacionado al aspecto de la producción es algo que no tiene que ver. ¿Cómo podemos enfrentar con tasas de interés tan diferentes para hacer, ¿no?, un proceso productivo? Es un tema definitivamente preocupante. Vamos a una breve pausa y regresamos para hablar justamente de la expansión productiva y los parques industriales en nuestro país.